Buenas tardes, espero que estén pasándola bastante bien esta cuarentena obligada. Sabemos que aún ante la adversidad podemos hacer muchas cosas como estas. El cáncer de ovario, ahora justamente el 8 de mayo se celebró el Día Internacional de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de Ovario. Entonces podemos ver que el carcinoma epitelial de ovario, ya nos vamos a dar cuenta el por qué no vamos a dedicar hoy al carcinoma epitelial, se ha presentado en un 50% de mujeres mayores de 65 años. Representa la quinta causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres. Y el estimado en el 2019 en Estados Unidos era la presentación de aproximadamente 22.530 nuevos casos con 13.980 defunciones. En Venezuela representa igualmente el quinto o sexto eh, causa por mortalidad por cáncer en las mujeres y se observa, igual que en todo el mundo, un primer pico que va de aparición, de incidencia a los 45 años de edad y un segundo pico a los 60 años de edad. Vamos a ver acá que el ovario, vamos a tener en la parte del epitelio, que es el epitelio celómico, ahí donde va a haber o se va a presentar la mayoría de los tumores de ovario, en un aproximadamente 90%, y eso es el piso justamente para crecer lo que son los adenocarcinomas serosos, que representan un 50%, los adenocarcinomas endometrioides un 15 a 20%, los adenocarcinomas mucinosos 5 a 10%, tumores de células claras y tumores transicionales. Pero aparte del epitelio o el epitelio celómico, vamos a tener las células derivadas del estroma, que son tumores más que todo de la parte del estroma gonadal, representa aproximadamente un 10 a 15% en conjunto con los tumores de las células germinales, que es un porcentaje mucho menor y se da en pacientes mucho más jóvenes. Es decir, que los carcinomas ovarios los vamos a clasificar en cáncer ovárico epitelial, carcinoma ovario epitelial y carcinoma de ovario no epitelial. En la tarde de hoy nos vamos a dedicar a estudiar los carcinomas de origen celómico o de los carcinomas de origen epitelial, que como ya les dije, representa el 90% de frecuencia. Es el cáncer más agresivo en ginecología. De hecho, hace falta muchos estudios para tratar de conseguir tratamiento y tratar de disminuir la mortalidad. Solo 15 a 18% se va a presentar en edad fértil y 80% de las pacientes son diagnosticadas en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Estas pacientes que son diagnosticadas en etapas avanzadas de la enfermedad van a tener una recaída entre 15 a 20% después del tratamiento inicial, con una sobrevida global bastante baja entre 25 y 30%. En estadios más precoces, estadios tipo 1, la sobrevida a 5 años puede llegar a 79-89%. Hay diferentes tipos de teorías que nos van a explicar cómo se produce o cuál es la etiopatogénesis del tumor de ovario. Tenemos la primera teoría planteada, que es la ovulación incesante, que propone que a través de cada ovulación el epitelio ovárico va sufriendo un trauma de renovación que va alterando la renovación del ADN, y eso podría ocasionar el cáncer de ovario. El exceso de gonadotrofina, que puede conllevar al aumento de la proliferación de la diferenciación celular, y esto lo van a conseguir mucho en Internet. La migración de carcinógenos exógenos, estos carcinomas exógenos hace muchos años se relacionó con ellos el talco. Aquellas pacientes que usaban talco en el área genital, este, se suponía que ese talco podía entrar hacia la cavidad, hacia los genitales, hacia la cavidad abdominal y producir o actuar en la etiopatogénesis del carcinoma ovario. Realmente eso no ha sido bien demostrado. Se habla inclusive que anteriormente habían algo con algunos agentes que eran carcinogénicos, pero actualmente eso no está demostrado. Vamos a quedar con esta otra teorías que los clasifica en carcinomas de ovario tipo 1, que son los de bajo grado. Allí tenemos los mucinosos de células claras, serosos, endometrioides y tumor de Brenner. Se dice que el sea ceroso se explicaría por la transformación maligna del epitelio que recubre los quistes de inclusión. Y vamos a tener allí diferentes tipos de mutaciones, como el KRAS, BRAF y ERRB2. Asimismo, la menstruación retrógrada llevaría a que se produzcan implantes
de focos endometriósicos en la superficie del ovario. Y esos focos endometriósicos en la superficie del ovario y en la superficie inclusive de las trompas uterinas va a conllevar, en conjunto con las mutaciones que pueda tener esa paciente, a la producción de tumor de ovario. Tenemos el tipo 2, que es tenemos el alto grado seroso papilar y el carcinosarcoma. Un momento acá para admitir a los demás. Entonces, fíjate, puede haber una disrupción en la reparación del ADN en la superficie epitelial del ovario, lo cual la exfoliación de las células malignas de un carcinoma intraepitelial tubárico va a hacer que esas células malignas se implanten en la superficie del ovario. Y la mutación del gen supresor P53, así como el epitelio de la tromboterina, va a hacer que se produzca o va a jugar un papel importante en la etiopatogenia del carcinoma de ovario. Existen diferentes factores de riesgo. Estos factores de riesgo tenemos, ya lo vimos inicialmente, que hay un pico entre los 45 y un segundo pico a los 60 años de edad. La paciente que tiene menarquia temprana, ante los 12 años de edad, tienen mayor riesgo. Las pacientes que tienen ciclos menstruales cortos e irregulares tienen mayor riesgo. La menopausia tardía tiene mayor riesgo, sobre todo aquella que se produce después de los 50 años de edad. La nulliparidad tiene mayor riesgo. El tener las pacientes que tienen primer embarazo después de los 30 años de edad también tienen mayor riesgo. Las pacientes con endometriosis y todas las pacientes que reciben terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años de edad, por más de 5 años, también tienen mayor riesgo. También se describe que la obesidad, y esto va muy en relación con el síndrome de ovario poliquístico, y el tabaquismo, por supuesto, y en algunos pacientes, algunas literaturas han reportado que hay un aumento de la frecuencia, no sabemos cuál es el motivo, en las pacientes que tienen estatura alta. Pero aparte de estos factores, también hay unos factores hereditarios. Entonces tenemos el síndrome hereditario de mama-ovario, que tiene que ver con las mutaciones del BRCA1 y el BRCA2, sobre todo el BRCA1 que da un aumento de riesgo de hasta un 54%. Y tenemos también el síndrome de Lynch, que no es más que la poliposis familiar hereditario, que tiene un aumento de riesgo un 5%, y los antecedentes familiares de primer grado, menores de 50 años de edad. Si algún paciente tiene un familiar en primer grado que tiene un cáncer de ovario y tenga menos de 50 años de edad, tiene un mayor riesgo de hacer este carcinoma de ovario de tipo hereditario. Hay algunos factores que pueden proteger a la paciente y esto va a hacer que tenga un menor riesgo, como los anticonceptivos orales por más de 5 años, la multiparidad, la lactancia, la esterilización quirúrgica, ligadura de trompas y la esterectomía con salpingo o forectomía bilateral. Todos estos son factores que la van a proteger. Entonces, en estos pacientes que tienen mutación de BRCA o tienen cáncer colorectal sin poliposis hereditaria, se podría hacer una ofosalpingectomía reductora de riesgo, es decir, se retiran los dos ovarios y eso le va a reducir el riesgo. Sin embargo, un 10% de estas pacientes puede presentar un carcinoma primario de peritoneo. Debo acá hacer la acotación que dentro de la etiopatogenia del carcinoma ovario está exactamente la misma que el carcinoma de trompa uterina y el primario de peritoneo. Es decir, el manejo es exactamente igual, se refiere que todos parten del epitelio celómico y el tratamiento, el manejo es exactamente igual que el tratamiento o el manejo de los carcinomas de ovario epiteliales. Al momento del diagnóstico vamos a tener algunos inconvenientes. Se estima que solo el 15% de los cánceres epiteliales de ovario que se diagnostican están limitados al ovario. Es decir, que la mayoría de las pacientes va a consultar en estadios avanzados de la enfermedad. 17% puede tener extensión pélvica y 62% pueden tener una enfermedad ya diseminada. Puede haber estas dificultades se van acentuando porque los síntomas son muy específicos. Es
Es decir, al no haber un patrón de síntomas que nos vaya a correlacionar a que, oye, la paciente presenta estos síntomas, esto puede conllevarnos a un carcinoma de ovario, eso hace muy difícil que la paciente se dé cuenta y identificar los síntomas. Y sobre todo la ausencia de métodos de detección eficaces y validados. Aquí vemos entonces que se han intentado hacer diferentes tipos de métodos para tamizaje, es decir, para pesquisa, y uno de ellos que se utiliza rutinariamente es el CA125. El CA125 se ha demostrado que detecta solamente el 50% de los pacientes con tumores ovarios estadio 1 y el 60% de los estadios 2. Y no ha logrado disminuir o no da muchos falsos positivos porque hay otras patologías no oncológicas y oncológicas que pueden producir elevación de ese 125. Y lo otro que se ha utilizado muchísimo es la ecografía transvaginal, pero inclusive ecografía transvaginal con efecto Doppler. Solamente ha reportado 10 a 15 laparotomías por se ha detectado, es decir, en un valor predictivo positivo menor del 10%, por lo tanto no nos sirve tampoco como tamizaje. Es decir, que en la actualidad no existe una manera que nos conlleve a hacer tamizaje. Y debemos recordar que nosotros, para poder hacer tamizaje de una enfermedad oncológica, debemos tener un estudio que se pueda aplicar a una gran población y que este, a su vez, pueda tener incidencia en la mortalidad de la misma. Es decir, ninguno de estos parámetros, ni el CA125 ni la ecografía transvaginal, ha logrado disminuir la mortalidad de los pacientes con cáncer de ovario. En las pacientes con riesgo genético hay eh, varios métodos. Los más utilizados es ROCA, que ellos van a identificar cuáles son estas pacientes que tienen mayor riesgo de hacer carcinoma de ovario y para poder hacer una intervención temprana. Importante las vías de diseminación. La principal vía de diseminación es vía directa. Hay una invasión de la cápsula y a través de esto, por continuidad, se invaden los órganos adyacentes. Hay una vía de diseminación transcelómica, es que las células tumorales pasan al líquido peritoneal y por movimiento del líquido peritoneal hay una invasión de todo lo que es el peritoneo, y mucho menos frecuente es la vía hematógena. La vía hematógena, una vez que se da la infiltración a nivel peritoneal, es mucho más fácil ir hacia la vía hematógena. Esta vía hematógena es poco frecuente, pero sin embargo se puede presentar como derrame pleural derecho, infiltrado o nódulos pulmonares, nódulos subcutáneos, derrame pericárdico e inclusive infiltración al sistema nervioso central y a hueso. Otra vía de diseminación que es muy importante y sobre todo para el cirujano al momento de hacer el diagnóstico es la diseminación linfática. Vemos entonces que los pacientes con estadio 1 tienen un 18% de riesgo de afectación linfática al momento del diagnóstico, y a medida que va aumentando el estadio de la fase del estadio de la enfermedad, vamos viendo que ese riesgo de invasión linfática es mucho mayor, llegando a un 67% en los pacientes con estadio 4. Ya les había dicho que las manifestaciones clínicas son muy imprecisas. El ovario, al estar en la parte pélvica, puede presentar la paciente dolor, inflamación, sensación de presión en el abdomen o la pelvis. Puede haber sangrado vaginal abundante o irregular, en particular después de la menopausia. Puede presentarse flujo vaginal, aumento del volumen en el área de la pelvis, problemas gastrointestinales como flatulencia, meteorismo, estreñimiento. Nuestras pacientes consultan con estadios avanzados cuando ya sienten una masa palpable a nivel del hipogastro, sensación de peso, o un gran número o porcentaje de ellas consultan cuando presentan ascitis. Entonces, cuando están muy distinguidas por aumento de la circunferencia abdominal, que hay abundante líquido acítico, ese es el principal motivo de consulta en nuestra área. Una vez que ya tenemos identificado a nuestra paciente, que sugerimos o nos da la impresión de que tiene un tumor de ovario, debemos ir a nuestros métodos diagnósticos. Entonces, si el principal método diagnóstico y el más económico sería la ecografía transvaginal con efecto Doppler. Acá podemos ver que hay una masa sólida, que tiene bordes irregulares, que puede tener múltiples patrones estrogénicos, puede tener tabiques, la masa es irregular, podemos ver la bilateralidad, la lesión de ovario,
y podemos inclusive observar si el líquido libre en cavidad. Esto tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 98% y un valor predictivo negativo del 99%. Es decir, la ecografía transvaginal es muy importante para iniciar los estudios de la enfermedad. Otro método que también debemos utilizar es la tomografía extracomputarizada con doble contraste. Como es en el área abdominal, se debe pedir siempre el doble contraste para poder diferenciar lo que son las asas intestinales y los vasos sanguíneos, inclusive la fase de llenado y vaciado de las arterias. Nos permite evaluar la extensión de la enfermedad, la interpretación es accesible, es de bajo costo y la mayoría de los pacientes podría adquirirla. Tenemos el inconveniente que no nos va a detectar metástasis menores de 1 centímetro, tiene una sensibilidad de 85-99%, una especificidad de 91-96%. Asimismo, tiene igual valor, prácticamente igual, la resonancia magnética nuclear. Esta inclusive puede tener la ventaja que podríamos utilizar en pacientes embarazadas, pacientes que tengan reacciones de sensibilidad al yodo, tiene la sensibilidad del 93%, una especificidad del 94%, es mucho más costoso en nuestro medio que la tomografía y eso hace que la disponibilidad sea mucho menor. Es decir, que nosotros podremos, con el eco transvaginal y nuestra tomografía, poder estudiar a nuestro paciente. Otro método que es probablemente para ustedes más nuevo es la tomografía por emisión de positrones o llamado también CT PET. El CT PET combina lo que es una tomografía convencional con un PET, que es la emisión de positrones, que se utiliza una sustancia de glucosa, la cual va a marcar, vemos acá en esta imagen, vemos las clasificaciones y esto que se ve más amarillo es la captación, la actividad que tiene esa área y eso nos sugiere que esa área puede ser un área que esté con tumoración activa. Entonces, ¿cuándo la vamos a usar? La usamos cuando existe recurrencia. Una vez que nosotros tratamos el carcinoma de ovario, ella en el seguimiento, la paciente puede presentar elevación del CA125 sin evidencia clínica de recaída. Es decir, se comienza a elevar el 125, pero no tengo ninguna evidencia clínica ni tomográfica de recaída. En esa paciente yo le pido un CTP, porque probablemente hay lesiones que pudiesen estar presentes y no se puedan establecer mediante la tomografía. En pacientes para hacer evaluación de enfermedad a distancia, en pacientes que son candidatos a citorreducción secundaria, para evaluar enfermedad residual, que ya vimos que la tomografía tiene problemas para evaluar las enfermedades que tienen menos de 1 centímetro de diámetro, y para la evaluación de respuesta de tratamiento ayudante o no ayudante. Una sensibilidad del 90%, una especificidad del 85-88%. Y también podemos hacerlo o tener pendiente los marcadores tumorales. El principal es el CA125, que es el que está destinado a la parte ginecológica, pero también tenemos el carcinoma embrionario, el CA19-9, que pudiese estar elevado en los tumores ovarios. Pero, por ejemplo, el carcinoma embrionario, el CA19-9, son tumores que están elevados también en cualquier tumor de la vía digestiva, sobre todo en la parte de colon, gástrico, etcétera, en páncreas. Entonces, pudiese confundir. ¿Para qué nos sirven los marcadores tumorales en el caso de carcinoma ovario y en la mayoría de las patologías oncológicas? Nos sirven básicamente para hacer seguimiento. Si una paciente inicialmente, cuando hacemos el diagnóstico, tiene un CA125 elevado, posterior a la cirugía y posterior a la quimioterapia, ese CA125 debe estar en valores normales. Sin el seguimiento de la paciente, yo observo que el CA125 se está incrementando. Eso me llama la atención de que pudiera haber una recaída desde el punto de vista clínico de la paciente. Sin embargo, ha habido casos, sobre todo en ovario, donde puede haber CA125 elevado, pero no se consigue la evidencia clínica o el sitio de metástasis. En esos casos, la indicación sería hacerle un CT a esa paciente para ver si tenemos alguna lesión o recaída neoplásica que esté oculta allí. Otras cosas que utilizamos o que hacemos con la biopsia sería la inmunohistoquímica. El panel de inmunohistoquímica nos va a permitir aclarar bien el diagnóstico, ya que si la biopsia convencional que se le tomó a la paciente no tiene claro el tipo de tumor que es,
o ahí pueden haber tumores que son pobremente diferenciados y necesito afinar si eso es un carcinoma de células claras o es otro tipo de tumor, o si sea metastásico de ovario. Debemos tener claro que el tracto gastrointestinal frecuentemente da metástasis al ovario. Es decir, un tumor de colon, un tumor de estómago, inclusive un tumor de apéndice secal, puede dar metástasis al ovario. Y esa lesión que estamos viendo, por la cual se está haciendo el diagnóstico, pudiese deberse a una lesión metastásica y no a un primario de ovario. ¿Cómo vamos esto se le llama tumor de Krugenberg, cuando es un estadio 4 de vía digestiva con metástasis en el ovario, y la histología va a ser básicamente un tumor de origen mucinoso. Si en el ovario hay un tumor, la histología es un tumor mucinoso, estamos obligados a hacer otros estudios para tratar de descartar un primario en vías digestivas. Hay otros factores pronósticos, pacientes que son más jóvenes tienen peor pronóstico, las pacientes que tengan buen estado funcional tienen mejor pronóstico, las pacientes con células no mucinosas ni claras tienen mejor pronóstico, los tumores que son bien diferenciados. Cuando hablamos de diferenciación histológica nos referimos al el parecido que tiene esa célula que está tumoral, en este caso la del carcinoma de ovario, a la célula que le está dando origen. Si más del 100% se parece a las células de origen ovárico, yo digo que un paciente, ese tumor es bien diferenciado. Si el 50% simplemente se parece, es un moderadamente diferenciado. Si menos del 15% es el parecido, es un tumor indiferenciado. Esos tumores que son indiferenciados tienen peor pronóstico. Los estadios tempranos tienen mejor pronóstico. En la ausencia de ascitis, al momento del diagnóstico, tiene mejor pronóstico. El menor volumen tumoral ante cualquier citorreducción quirúrgica llegará a una citorreducción óptima, tiene mucho mejor pronóstico. Los residuos tumorales más pequeños después de la cirugía citorreductora primaria, mientras más pequeño sea la enfermedad residual, tiene mejor pronóstico. Y los pacientes con mutaciones BRCA1 o BRCA2 tienen mejor pronóstico que aquellos que no tienen estas mutaciones. La Federación Internacional de Ginecobstetricia ha establecido el estadiaje. Entonces vemos que el estadio 1, básicamente, el tumor está confinado al ovario, el estadio 1A solamente un ovario, el estadio 1B ambos ovarios, y el estadio 1C ya hay un líquido peritoneal positivo. Ya posteriormente, el estadio 2 hay afectación de órganos del útero o de órganos a nivel de la pelvis, o puede haber infiltración del peritoneo, que sería el carcinoma primario de peritoneo. En el estadio 3 ya hay una infiltración más hacia el epiplón, y ya esta infiltración, el 3B, son tumores que tienen 2 centímetros o menos de 2 centímetros de los nódulos que vamos a tener a nivel del epiplón. El 3C, los nódulos serían más de 2 centímetros de diámetro. Y posteriormente tenemos el estadio 4, en donde ahí y ya el tumor sale de lo que es la parte térmica y se va a otros órganos, y ya lo mencionamos, los días de diseminación hematógena. Entonces, para concluir esta parte, ¿qué vamos a estadificar o cómo vamos a estadificar a nuestra paciente? Si yo sospecho que la paciente tiene un tumor de ovario, debe tener esa paciente un rayo X de tórax, debemos hacer una tomografía computarizada de abdomen y de pelvis con doble contraste, y debemos realizarle el CA 125. Una vez que tenemos todo eso, debemos definir en conjunto con el cirujano oncólogo o un ginecólogo que tenga experiencia en la cirugía, en el manejo quirúrgico de las pacientes con carcinoma de ovario. Debemos definir si la paciente es candidata a una citorreducción primaria, es decir, a extraer todo el tumor, o si no es candidata a la citorreducción primaria, debe ir a un tratamiento neoadyuvante de quimioterapia, 3 ciclos, luego va a la cirugía y posteriormente continúa su quimioterapia. Aunque la estratificación del tumor de ovario debe ser patológica, no siempre es posible realizar la citorreducción primaria. Entonces, el tratamiento es multidisciplinario, va a depender del estadio de la enfermedad, va a depender de la edad de la paciente, si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica, va a depender de la histología. Vamos a necesitar una biopsia, corte congelado, porque si la paciente no se puede operar, necesitamos por lo menos una biopsia con corte congelado. El del deseo de embarazo, en el caso de las pacientes que no tengan hijos y que estén premenopáusicas, los factores comórbidos de la paciente, y es muy importante, la experiencia del cirujano. La experiencia del cirujano juega en el carcinoma de ovario un factor pronóstico.
Si la paciente es bien abordada desde el punto de vista quirúrgico, su pronóstico va a ser mucho mejor. Y eso se lo voy a explicar más adelante. Entonces, vamos a ver que podemos tener una cirugía mínimamente invasiva, que puede ser por la laparoscopia. Esta se utiliza en estadio 1A, donde la paciente es un estadio bastante pequeño, se puede sacar, hacer una forectomía bilateral, etcétera. Y en los tumores que son avanzados, que no son susceptibles a ser resecados por la laparoscopia, al menos sí ve la laparoscopia para hacer la biopsia de las lesiones y posteriormente indicar el tratamiento de quimioterapia. La cirugía robótica igualmente para tumores pequeños, pero en sí nuestras pacientes este, van a necesitar la paratomía con reducción subóptima o una reducción óptima menor de 1 centímetro, 35% de los casos avanzados, es decir, va a quedar enfermedad residual en una reducción subóptima. Esto es muy importante que lo manejen, que es el protocolo quirúrgico para carcinoma de ovario, una vez, y por eso la importancia de que el cirujano debe estar especializado y debe saber realmente cómo hacer un protocolo de ovario, porque eso va a tener un valor pronóstico. Un paciente mal operado es un paciente que va a tener peor pronóstico. Una paciente que no tenga todas estas biopsias tomadas es un paciente que tiene que ir nuevamente a cirugía para completar el protocolo. Entonces se debe hacer una inspección de toda la cavidad peritoneal, se hace la histerectomía total con salpingoforectomía bilateral o mentectomía. Se debe hacer remoción de las áreas sospechosas y de no existir, se deben tomar biopsias aleatorias en la superficie peritoneal, incluyendo las correderas parietocólicas. Se debe hacer un cepillado del área de subdiafragmática, se debe tomar lavado peritoneal y se debe realizar linfadenectomía pélvica y paraósica. La mayoría de las pacientes que son operadas por cirujanos o ginecólogos llegan con protocolos ovarios incompletos y esas pacientes deben ir a completar su protocolo de ovario con un cirujano especializado. Entonces el tratamiento dijimos que era multidisciplinario. Una vez que tengo todo mi estadiaje, que tengo mi estadiaje quirúrgico, vamos a dividir las pacientes en estadios tempranos de bajo riesgo, solamente irían con la cirugía, con el protocolo de ovario están completamente tratadas. Tenemos estadios tempranos de alto riesgo que irían con cirugía más quimioterapia adyuvante, con platino, sería cisplatino o carboplatino, asociado a paclitaxel. En los estadios avanzados podemos hacer cirugía seguida de quimioterapia con platino y paclitaxel, o cirugía seguida de quimioterapia intraperitoneal, o si está, podemos usar algún anticuerpo monoclonal o un inhibidor PARP. O podemos hacer una quimioterapia neoadyuvante, posteriormente cirugía y continuar con quimioterapia. En la paciente recidivante o estadio 4 deben ir solamente a quimioterapia con carboplatino paclitaxel, que es la droga de elección. Entonces, el seguimiento lo vamos a hacer cada 3 meses. Después, una vez que terminamos todo nuestro tratamiento, esa paciente debe tener un seguimiento cada 3 meses en los primeros 2 años, cada 6 meses en los 3 años adicionales y después anualmente. Se debe solicitar realización de CA 125 y estar pendiente si ese CA 125 estuvo elevado al inicio de la patología, debemos hacer un seguimiento posterior, o si se llega a elevar, no se trata el paciente por elevación simplemente de CA 125. Debemos determinar cuál es el sitio de recaída. Debemos tener la evidencia clínica y tomográfica del sitio donde está la recaída para poder indicar el tratamiento. Se deben solicitar exámenes de imagen, incluyendo tomografía o resonancia magnética nuclear, ante la sospecha clínica de recaída. Y bueno, para finalizar, como siempre, una frase de Víctor Frank: entre el estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir una respuesta. Y nuestra respuesta radica en nuestro crecimiento y nuestra libertad. Justamente nosotros en Venezuela y a nivel global tenemos varios estímulos. En Venezuela tenemos muchísimos estímulos, pero todo va a depender de cuál va a ser la respuesta que vamos a dar nosotros ante esa adversidad. Y eso es individual de cada uno de ustedes. Y yo espero que en esta situación estemos dando la mejor de nuestras respuestas para tener mayor crecimiento y mayor libertad emocional y personal. Muchísimas gracias.